El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el artículo 204 bis 1 del Código Penal para el Estado de Guerrero, adicionado mediante decreto publicado el 3 de septiembre de 2021, relativo a los casos de discriminación o agresión física o verbal cometida en instituciones educativas de nivel básico por parte de una alumna o alumno hacia sus demás compañeros o compañeras. El artículo preveía como consecuencia de esa conducta que los padres y las madres de quien agredía tendrían la obligación de llevar a su hija o hijo a terapia psicológica y además les sería impuesta una multa. Se destaca que el concepto discriminatorio tiene una definición clara que se ha desarrollado por esa Suprema Corte y en la legislación local. Sin embargo, esto no implica que el concepto ofrezca un grado suficiente de determinación para el destinatario de una norma penal. El Pleno determinó que el precepto violaba el principio de culpabilidad, conforme al cual solo es posible sancionar al autor de la conducta realizada de manera dolosa o culposa como hecho propio. En otro asunto, el Pleno invalidó los artículos 222A y 222B del Código Penal del Estado de Guanajuato, reformados mediante el decreto publicado el 2 de agosto de 2019. En el primero de dichos preceptos se preveía sancionar al servidor público que proporcionara información que conociera con motivo de sus funciones para que se cometiera cualquier hecho delictuoso o para entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia o de ejecución de penas. En el segundo, se sancionaba a quien realizara cualquier acto tendiente a obtener y proporcionar información sobre las actividades de los servidores públicos de las instituciones encargadas de esas funciones, para que se cometa cualquier hecho delictuoso. En el proyecto se propone declarar fundados los argumentos de la comisión accionante y declarar la invalidez de la disposición impugnada, porque el artículo combatido impone una restricción al derecho de acceso a la información y libertad de expresión, en tanto que define como conducta generadora de responsabilidad penal el hecho de que un servidor público proporcione información que conozca con motivo de sus funciones para que se cometa un delito o para entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia o incluso de ejecución de penas. En otra acción de inconstitucionalidad, el Pleno invalidó el artículo 155, fracción décima, de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, en la porción que establecía la obligación de los operadores del transporte público de cuidar el uso del lenguaje, evitando proferir palabras obscenas u ofensivas. El Pleno validó la fracción octava del mismo artículo, donde se prohíbe a los operadores del transporte público el transmitir o reproducir material discográfico musical que promueva la cultura de la violencia o haga apología del delito, al considerar que la medida es clara, idónea, necesaria y proporcional. Es decir, la norma es lo suficientemente clara como para que el operador de transporte público tenga certeza de que si transmite o reproduce material discográfico que relata actos de violencia o defienda y o justifique la comisión de delitos, estará desobedeciendo una de las obligaciones impuestas por el legislador en su labor. El Pleno también invalidó el artículo 166, fracción cuarta, en la que se prohibía al Instituto de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado el otorgar permisos para la prestación del servicio de taxi cuando el solicitante sea un servidor público de la administración pública, así como sus cónyuges, parientes consanguíneos en línea recta, sin limitación de grado. Los efectos de este asunto serán determinados en la siguiente sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Poder Informativo, José de Jesús Cruz y Baja.